Hoy, por excepción, no hablaremos de reyes. Hoy toca continuar el tema que se está haciendo durante todo el mes y durante todo el año, el tema del profeta Daniel. Supongo que os acordáis que hará unos 4 años dimos Daniel completo los jueves y yo había propuesto un título para todo el conjunto del libro de Daniel, para todo el conjunto de lo que trata este libro, y ese tema surgía del capítulo 2 y versículo 28, cuando Daniel se presenta delante de Nabucodonosor por primera vez para trabajar, es decir, para interpretar, descubrir e interpretar el sueño que Nabucodonosor había tenido. Y Daniel pronuncia una frase muy importante, fue su principal carta de presentación: hay un Dios en los cielos. Así que yo creo que este es el gran tema del libro de Daniel. Y lo que vamos a ver hoy, que es sin duda alguna el tema más debatido del libro de Daniel y de toda la profecía bíblica, el tema de las 70 semanas, pues yo voy a procurar que le hagamos un examen sobre el texto y que nos quedemos sobre todo con esta idea: hay un Dios en los cielos. Y como decía Daniel en su oración, cuando Dios le reveló el sueño de Nabucodonosor, allí en el capítulo 2, él dice: Él es quien pone reyes y quita reyes, o sea, quien gobierna la historia del mundo. Aunque a veces nos parece que no, pero después resulta que sí. O sea que en esta mañana vamos a asomarnos a esta discutidísima profecía de las 70 semanas. Digo discutidísima porque hay una serie de opiniones acerca de la misma y de interpretaciones, y yo no voy a descubrir aquí esta mañana la buena, sino la que creo que surge del texto. Pero en todo caso, yo voy a haceros un pequeño prólogo. Al principio pensaba en hacer un PowerPoint, una presentación, y colocarla en la pantalla para situarnos históricamente, pero como de todas formas creo que la mayoría no vamos a estudiar historia antigua, pues entonces yo lo voy a decir resumidísimamente para que nos situemos. Supongo que habéis escuchado ya más de una vez que ha habido 3 etapas en el cautiverio. Primero hubo algunos cautivos, especialmente de la nobleza, entre ellos estaba Daniel. Después hubo una segunda, que fue la cautividad masiva, fue la mayor parte del pueblo para Babilonia. Y hubo una tercera, que fue cuando se destruyó completamente Jerusalén y el templo. Curiosamente, el regreso fue también en 3 etapas. Hubo una primera etapa después del decreto de Ciro, una primera etapa con Zorobabel, una segunda etapa con Esdras y una tercera etapa con Nehemías. Y naturalmente estos sucesos, tanto la cautividad como el regreso, se produjeron en años distintos, en algún caso con bastante distancia de años. Esto puede tener importancia en la interpretación de la profecía de las 70 semanas. Desde el último profeta del Antiguo Testamento, desde Malaquías hasta la venida del Señor, pasan unos 4 siglos aproximadamente. Y en ese tiempo hubo algunos sucesos importantes. Y esto también puede o podía tener que ver con el tema de las 70 semanas. Supongo que algunos de vosotros sabéis que después del imperio babilónico vino el imperio medo-persa, al cual pertenecía Ciro, que fue el que hizo el decreto para que Israel volviese a su tierra. Ese fue arrollado literalmente por el imperio macedónico, el imperio de Alejandro Magno. Alejandro murió muy joven, su imperio duró muy poco tiempo, a pesar de que conquistó todo el mundo conocido, y a la muerte de Alejandro se lo repartieron sus principales generales, conocidos como los diadocos. Fundaron sus respectivas dinastías. De una de esas dinastías
hubo un personaje, un rey, que se llamaba Antíoco Epífanes, o el que aparece glorioso, algo así parecido significa, y este Antíoco IV Epífanes instauró o pretendió instaurar en Israel, especialmente en Jerusalén, la cultura griega, pero de una forma brutal, tan brutal que en el templo de Jerusalén hizo un altar a Zeus, el principal dios de los griegos, o el dios de los dioses para ellos, y sacrificó en él un cerdo. Pero hubo una rebelión, y esa rebelión trajo consigo pues un tiempo, el tiempo de los macabeos o de los asmoneos, que Israel fue totalmente independiente durante aproximadamente unos 100 años, hasta la llegada de los romanos. Y una de las cosas que se hizo en ese tiempo fue, después de esa abominación terrible en el templo, fue de nuevo, digamos, limpiar el templo de nuevo, santificarlo de nuevo. Esto también puede tener que ver con las 70 semanas. Como sabéis, aproximadamente el año 30 o 35, no está muy claro eso, pero año arriba o abajo tampoco importa, murió el Señor Jesucristo, y las 70 semanas parecen referirse a eso también. Y después, el año 70 de nuestra era, Jerusalén fue completamente destruida y el templo también. No quedará piedra sobre piedra, había profetizado el Señor, y efectivamente no quedó piedra sobre piedra. Aún hubo otro acontecimiento del que casi nadie habla, casi nunca. El año 132 hubo un líder israelí, un tal Bar Kokhba, que se rebeló contra los romanos y consiguió que durante 3 años Israel fuese totalmente independiente, llegando incluso a emitir moneda. Pero los romanos destacaron 9 legiones y se fueron a por él, y que se sepa por los historiadores que lo cuentan, hubo casi 600.000 muertos en esa guerra en la que aplastaron a los judíos y se llevaron a la mayoría de la población. Los que no fueron asesinados se los llevaron o los echaron, fueron exiliados, y la religión judía prohibida. Esto es el año 132. Y como sabéis, para no contaros toda la historia de Israel, que no viene al caso, como sabéis, el 14 de mayo de 1948 Israel se proclamó de nuevo como Estado independiente, y así está hasta hoy. Y seguramente hay todavía, sin duda ninguna, acontecimientos en el futuro que tienen que ver con Israel. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Bueno, quiero llegar con todo esto a que es muy posible, como ocurre con otras profecías, que lo que se anuncia, lo que es revelado a Daniel en esta profecía de las 70 semanas, es muy posible que tenga varios cumplimientos hasta llegar al cumplimiento definitivo. Porque esto ha pasado ya con otras profecías. Así que, por lo tanto, creo que no ha lugar a dogmatizar con un cumplimiento único, porque puede haber más, sin que eso invalide ese cumplimiento que puede ser, y yo creo que es, el final de los tiempos. Así que vamos al texto, que creo que es por donde tenemos que empezar, Daniel capítulo 9, y empezamos en nuestro texto y vamos a abrir nuestras Biblias. A mí me gusta muchísimo que utilicemos nuestras Biblias y no la pantalla, por una razón muy sencilla. No es por la pantalla, que funciona magníficamente y los servidores de la pantalla son buenos y saben hacerlo. No es por eso. Es porque estamos deslizándonos y estamos dejándole a la pantalla lo que tiene que ser nuestro contacto con la Escritura. Sí, ya sé que algunos también la tenéis en vuestras pantallitas y la consultáis ahí. Bueno, eso ya es una consulta personal. Pero una de las cosas que están sucediendo, y están sucediendo, queramos o no, es que para algunas personas que asisten a las reuniones, su lectura de la Biblia es únicamente en la pantalla los domingos. Esto es sumamente serio, sumamente serio. Bueno, pues vamos entonces a hacer la lectura. Daniel,
capítulo 9, versículos 20 al 27. Ya sabéis, se mencionó ya varias veces esta mañana, que esto es la respuesta a la oración de Daniel, que es una oración extraordinaria. Si queréis de veras emocionaros y disfrutar, leer esa oración. Es curioso que en Nehemías Nuevo hay una oración muy semejante a esta. Bueno, pues en esta oración Daniel proclama la fidelidad de Dios al castigarles. Cumplió lo que les había advertido. Daniel proclama, confiesa el pecado de Israel y se incluye, a pesar de que por los testimonios bíblicos sabemos que Daniel ni tuvo nunca en toda su vida nada que ver con eso, porque era una persona absolutamente fiel y entregada al servicio al Señor. Daniel también proclama la misericordia y el perdón de Dios. De Dios es el perdonar y tener misericordia. De veras que la oración de Daniel es emocionante. Y pide que se acabe lo que está pasando, el cautiverio, y que sea de nuevo Israel un pueblo en su ciudad y tenga su templo. Esa es la petición de Daniel. La respuesta de Dios. Y ahora leemos entonces versículos 20 al 27. Pero vamos primero a irlo situando. La respuesta de Dios fue inmediata. Versículos 20 y 21 nos lo leía Esteban antes. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios, es decir, por el santuario, por Jerusalén. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Así que aún no había terminado de pedir y ya estaba allí la respuesta. Yo creo que esto sirve también de reflexión para nosotros cuando oramos por algo. Los tiempos los pone el Señor. A veces su respuesta es inmediata y en otras ocasiones tarda días, meses o años. Pero el Señor siempre responde. A veces dice que sí, a veces dice que no, pero siempre responde. Siempre. Y siempre escucha. La respuesta del Señor para Daniel fue una respuesta, si queréis, íntima. Es muy interesante. Versículo 22 y 23. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Esto es, si nos paramos ahí en vez de irnos corriendo a lo de las 70 semanas, esto es realmente llamativo. Dios desplaza a un mensajero suyo directamente para que Daniel entendiese, para explicárselo. Pero además de eso, de parte de Dios, este mensajero, este ángel que apareció en forma humana, le dice: tú eres muy amado. Curiosamente, este término se repite 2 veces también en el capítulo 10, en los versículos 11 y 19. De nuevo, se le recuerda a Daniel que delante de Dios él es especialmente querido. Y esto de verdad es que llama la atención. Así que hay ahí una situación de intimidad entre Daniel y Dios. Entre Daniel, que tenía muy claro que pasara lo que pasara, había un Dios en los cielos. Y si repasáis la biografía de Daniel, vais a descubrir que a pesar de enormes cambios políticos que hubo en Babilonia, Daniel siempre se mantuvo arriba porque hay un Dios en los cielos. Y siempre fue respetadísimo porque hay un Dios en los cielos. Y él fue su testigo en ese tiempo. Ahora viene los versículos 24 al 27 y en esos versículos está la respuesta de Dios y es una respuesta muy completa, como vamos a ir viendo. Vamos a leer esos versículos 24 al 27, es un
tramo muy corto de lectura, y dice así: si tenéis otra versión, posiblemente, seguro, porque he estado viendo unas cuantas, seguro que la traducción es un poco distinta, pero esencialmente dicen todas lo mismo, aunque cambian algunas cosas. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los santos. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, o como inundación, dicen otras traducciones, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Como decía antes, casi al pie de la letra, todo lo que se dice aquí se cumplió en el tiempo de los macabeos. Es decir, después de este rey llamado Antíoco IV, Epífanes, pues este fue el desolador, fue el que hizo la gran abominación. Digo que esta es, por lo menos, sin lugar a ninguna duda, uno de los cumplimientos, pero yo creo que no es el cumplimiento, el definitivo, pero que sí, y seguramente que hubo alguna ocasión más. Y, naturalmente, cuando muere el Señor y después hay la destrucción de Jerusalén y del templo, ese también es, para la mayoría, el cumplimiento definitivo, para la mayoría, pero no para todos. O sea que aquí tenemos que movernos con cierta prudencia, naturalmente. Incluso hay algunos comentaristas que dicen que, tal como nuestra versión traduce el Mesías príncipe y la muerte se quitará la vida al Mesías en el versículo 26, mas no por sí, es decir, sin culpa suya, pues esto también se cumplió, porque lo que dice el texto es un ungido o el ungido príncipe, y esto también se cumplió en primera ocasión en el tiempo de los macabeos y en el tiempo de este rey Antíoco, porque asesinaron a un sacerdote. Los sacerdotes eran ungidos y eran príncipes. Bueno, con esto quiero decir que cuando hay profecías que señalan al futuro, no podemos lanzarnos a ponerles días y fechas, porque podemos patinar y patinar mucho. O sea que tenemos que ser prudentes y, sobre todo, aprovechar la gran enseñanza del texto, que es que hay un Dios en los cielos. Así que seguimos adelante. Hay un resumen de los hechos en el versículo 24 y vamos a ver algunas cosas. Principio del 24. Resume la duración. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad. Así que aquí nos dice dos cosas. Una, un tiempo que no está tan claro que sea exactamente 70 por 7 años, porque allí no habla de años, habla de 77, eso es lo que dice el texto, 77, y no está claro que sea exactamente los años, porque si un día tenéis la curiosidad y os documentáis de las fechas, vais a ver cómo casar los años es bastante complicado y en algunos casos casi imposible. Bueno, pero en todo caso hay un tiempo, y si esto lo unís con aquello que el Señor dice del día y la hora nadie sabe, pues creo que esto nos va a dar luz. Nosotros estamos en esta tierra esperando, estamos en expectativa, y sabéis muy bien
que el Señor volverá a esta tierra y nadie sabe cuándo. Nadie puede decir cuándo. Sí podemos decir una cosa, pues con toda seguridad. Está mucho más cerca que cuando ocurrieron estas cosas. Seguro, porque han pasado 2500 años. Así que está mucho más cerca, seguro. Y a lo mejor podemos tener una cierta percepción de que los acontecimientos se precipitan, porque se están precipitando y acelerando, pero mucho cuidado con las fechas. Ya ha habido muchísimos que han patinado con esto. Quedémonos con lo más importante del mensaje. Dios es el dueño del pasado, del presente y del futuro. Hay un Dios en los cielos y la historia está en sus manos. Y ha querido desvelarnos algunas cosas, pero no de tal manera que nosotros ya podamos apuntar en la agenda, pues el 28 de noviembre de 2018 viene el Señor. Pues no. Y esto para nosotros es un acicate, un estímulo, porque puede venir el 15 de junio de 2014. No hay nada que lo impida. Y a lo mejor ya no podemos ir a Cannes esta tarde. Por cierto, tengo 3 o 4 plazas, voy yo solo. Si alguien quiere aprovecharse de mi coche y mi coche se porta bien, pues puedo llevar a 3 o 4. Bueno, así que aquí habla de una duración que no está clara, y vamos a ver cómo no está clara. Y también habla de otra cuestión. El centro de los sucesos es Jerusalén y el pueblo de Dios. Pero, ¿el pueblo de Dios incluye a los creyentes de toda la historia? Pregunto. No hay una respuesta clara. Algunos dirían que sí, sin lugar a dudas, y otros dirían que no, sin lugar a dudas. Así que creo que lo mejor es, como en otras cosas, ser prudentes. Posiblemente sí incluye al pueblo de Dios. Y, desde luego, está claro que habla de un centro de sucesos que es Jerusalén. Porque él dice, sobre tu pueblo, versículo 24, y sobre tu santa ciudad, como el centro de adoración establecido por Dios para manifestarse en esta tierra. Ahora, en el mismo versículo 24, se mencionan los sucesos, o si queréis, el cumplimiento, o si queréis también, el objetivo de las 70 semanas. ¿Qué pasará al final? ¿Cómo será al final? Y, como dije antes, esto se cumplió ya, por lo menos, así a grosso modo, en 2 ocasiones. Una, en ese tiempo de 100 años de independencia total con los macabeos, y también con la muerte, resurrección del Señor y la destrucción de Jerusalén posteriormente, en el año 70. En realidad, se puede decir que ahí se cumplió todo lo que había de las 70 semanas, pero del texto entendemos que hay más, o sea que aún faltan cosas ahí. No es el cumplimiento definitivo. Algunos, en esta última parte del versículo 24, ponen 6 objetivos, pero yo creo que nos podemos quedar con 3. Y yo estoy yendo al texto tal como lo tenemos en nuestra Reina Valera 60. Primero, terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Y hay varias interpretaciones para esto. Pero en todo caso, creo que mirando hacia el futuro, que es lo que más nos va a importar, creo que esto significa que se termine pecar y prevaricar. Y esto es indudable que no es de nuestro tiempo. Esto tiene que haber un cambio radical, la venida del Señor, para que haya ese tiempo y que se acabe definitivamente. Menciono otra cosa, expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable. ¿Quién expió la iniquidad? El Señor Jesucristo en la cruz, no cabe ninguna duda. Aunque se pueden buscar otros significados en otros momentos, pero es mejor que nos quedemos con los básicos, con los esenciales, para no perdernos.
expiar la iniquidad y traer la justicia perdurable. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Y esto no es para el momento ni para los años, sino para la eternidad. Justificados por la fe, la justicia perdurable, la justicia que dura, la justicia eterna. Justificados, pues, por la fe, porque Él expió, pagó. Esta mañana se nos recordaba especialmente aquel texto de don Mariano San León: ¿cómo en su sangre pudo haber tanta ventura para mí, si yo sus penas agravé y de su muerte causa fui? Ese es otro de esos signos que está saturado de palabra de Dios. Bueno, pues hay todavía otra cosa, una tercera cosa: sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Supongo que os acordáis que allí en 1 Corintios capítulo 13, el apóstol Pablo dice que la profecía acabará. Cuando ya estemos en el futuro, todo lo que ha venido profetizándose, anunciándose, se acabará. Y ya la visión que mira hacia el futuro, que mira lo que todavía no está completamente revelado, también ya estará completa, porque conoceremos como fuimos conocidos. Así que, centrándonos en ese cumplimiento, el cumplimiento escatológico, en el sentido bíblico, porque ya sabéis que en nuestro castellano puro, escatológico tiene otro significado bastante diferente, pero quedémonos con ese, que es el que nos importa. Es decir, el cumplimiento final de esta profecía de las 70 semanas, creo que se puede ajustar muy bien a estas tres cosas, que es que por fin ya no haya pecado, que por fin el resultado de la obra de Cristo sea definitivo y eterno, y por fin ya no haya que esperar a otras revelaciones, porque estaremos en la presencia del Señor y conoceremos como fuimos conocidos. Creo que esos son los sucesos básicos a los que apuntan las 70 semanas, aunque hay bastante más que despiezar aquí, pero nosotros tenemos que ceñirnos, por un lado, al tiempo y, por otro lado, a simplificar lo más posible este repaso de la profecía de las 70 semanas. Así que creo que sí, que ha habido ya por lo menos 2 cumplimientos parciales y que habrá un cumplimiento definitivo. Y esto es algo que, como dije ya antes, ocurre en otras profecías. Ahora vamos a los versículos 25 al 27, y en esos versículos en conjunto hay 3 cosas muy notables que saltan a la vista. No hace falta ser un experto para darse cuenta. Hay una primera etapa de cumplimiento, versículo 25, y hay un intervalo sin tiempo, versículo 26, y hay una segunda etapa de cumplimiento, versículo 27. Vamos a ver eso de las etapas. Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Esa es la primera etapa de cumplimiento. Versículo 26. Y después de las 62 semanas, es decir, después de las 7 y las 62, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, y tal y tal. Es decir, aquí hay una etapa sin tiempo. Por lo menos eso se ve clarísimo en el texto. Ahí hay acontecimientos que no están dentro ni de las 7 y las 62, ni de las 7 últimas, ni de la semana última. Bueno, y después, en el versículo 27, hay la segunda etapa del cumplimiento, o si queréis la tercera, porque hay una sin tiempo, y arranca diciendo, y por otra semana. Así que, por lo tanto, pues esas 3 etapas están ahí, y esas 3 etapas han tenido lugar ya, y de hecho, esa última semana se puede constatar en la historia, en ese periodo de Antíoco IV Epífanes,
y de la llegada de los macabeos y de la rebelión y de la recuperación del territorio y de la independencia y de la consagración del santuario después de haber sido tan abominablemente tratado. Es lo que le llaman los macabeos la abominación desoladora. Así que ese fue un cumplimiento, sin lugar a dudas. Pero vamos a seguir adelante. Versículo 25, primera etapa del cumplimiento. Y estamos sobre el texto, no estamos inventando cosas. Versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Ahora, este es el punto de partida. Esto sí es un punto fijo, es el punto de partida. Es un punto fijo, pero no se le puede poner una fecha fija. Algunos ponen una fecha. Mi garganta anda dándome un poco de tabarra estos días y un poquito de agua me va, pero a lo mejor me lío a toser ahí durante 10 minutos. Bueno, ese arranque pudo ser cuando Ciro dio la orden de que podían volver a su tierra. Ciro, que es llamado ungido de Dios, porque Dios lo pone allí y pone en su corazón dar esa orden, pudo ser cuando hubo el gran regreso con Esdras, o pudo ser cuando fue Nehemías, que fue cuando realmente se empezó a terminar la muralla y toda la construcción y quedó Jerusalén terminada. Algunos optan por una fecha y otros por otra, pero de todas formas ese es el arranque. Y no nos paremos tanto en la exactitud de los años, sino en que hay un Dios en los cielos que decide los acontecimientos de la historia. Así que en ese momento, cuando Daniel ora, esto es absolutamente futuro. Volver a Jerusalén, reedificar la ciudad, edificar el templo, que se renueve el culto en Jerusalén, eso es un futuro que en ese momento, pues, Daniel derrama su corazón delante de Dios, pero no podía verlo. Otro asunto importante, el personaje central, interpretando que el ungido que aquí se menciona es Jesucristo, pues sin duda alguna es él. Versículo 25, hasta el Mesías príncipe. El Mesías príncipe puede ser, yo creo que es Jesucristo, porque algunos le asignan a otro. Así que vamos a quedarnos con eso, que al final, en el cumplimiento definitivo, sí que es. Así que el arranque de todo esto, la contestación a la oración de Daniel, que está mirando hacia el futuro, arranca cuando Israel regresa. En realidad regresó parcialmente, pero bueno, regresaron muchos. Cuando regresa, cuando se reedifica el templo, cuando se reedifica la ciudad, se cierran las murallas en medio de muchas dificultades, bueno, pues ahí arranca. Y el personaje central de la historia es el Mesías, es decir, el Señor Jesucristo. Seguimos adelante. En este mismo versículo 25 se habla de 7 semanas y 69 semanas, o 7. Más bien, 7 sietes y 69 sietes. Si fuesen semanas de años, hay 2 tramos. Un tramo de 49 años, 7 semanas, 7 por 7, 49, y un tramo de 434 años después, lo cual da un total de 483 años, y haciendo ahí, bueno, casi malabarismos con las fechas, esto nos llevaría hasta, según los más aficionados a los números, nos llevaría hasta la entrada, la llamada entrada triunfal del Señor en Jerusalén. Porque la muerte del Mesías se menciona en el versículo 26 sin tiempo después. Así que vamos a pensar que esta interpretación es más o menos buena y que es hasta que el Señor viene a esta tierra como hombre y que estas 7 semanas son el periodo hasta que se completa la construcción o la reedificación de Jerusalén,
y el resto del tiempo hasta que el Señor viene, las 62 semanas. Por lo menos es la interpretación en la que coinciden la mayoría. Y que si el ungido, es decir, el Mesías, que es lo mismo, es el mismo término, si el Mesías que aparece aquí es el Señor Jesucristo, cuadra. Por lo tanto, quedémonos con esa interpretación de momento. El final del versículo 25 dice: se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y sabéis que una de las características de la reedificación de la ciudad es que estaban con una mano en el ladrillo, en la paleta, y con la otra mano en la espada. Todo el tiempo, porque estaban siendo acosados ya en aquel tiempo. La cosa sigue igual. Ahora han hecho otro muro, y menos mal. Pero entonces pues tenían su muralla defensiva, pero estaban los otros alrededor buscando cualquier debilidad para arruinar su labor, aunque era un mandato imperial. Bueno, y dejamos el versículo 25 teniendo estas cosas claras. Primero, el arranque de todo esto, de la respuesta a Daniel, es el regreso del pueblo a Jerusalén. Aunque a lo mejor pensáis que el 14 de mayo de 1948 también se produjo un regreso. Y además, digamos que el nivel de independencia y de poder y de fuerza de Israel en nuestros días nunca se alcanzó en el pasado. Y a pesar de que ha habido una serie de guerras y la tensión continúa, pero nunca Israel tuvo una realización como pueblo tan poderosa como ahora desde los tiempos de Salomón para acá. Así que esto también es para pensar. Posiblemente también tiene que ver con el cumplimiento de las 70 semanas. Pero quedémonos con esa interpretación que parece salir del texto, porque habla del Mesías, de la llegada del Mesías, y esos dos periodos que uno cuadra, esforzándose un poquito y acoplando las fechas, cuadra con todo el tiempo de la reedificación de Jerusalén, y el otro también haciendo ciertos malabarismos de números, pero no excesivos, cuadra con la venida del Señor, su primera venida. Vamos al versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, o no por culpa suya, o sea, de forma inocente. Ya dije antes que esto se cumplió con un sumo sacerdote en los tiempos de los macabeos. Pero creemos que de una forma mucho más completa se cumplió ahí. No sabemos si con algún personaje que no sea para nada el Señor Jesucristo tendrá alguna clase de cumplimiento futuro, pero posiblemente ese es el cumplimiento definitivo, porque tiene que ver con las cosas que se van a cumplir, como veíamos antes. Tiene que ver con el final del pecado, con la expiación de la maldad, con establecer la justicia para siempre y con el final de la profecía. Esto tiene que ver con el Señor Jesucristo. Así que la mayoría de los comentaristas están de acuerdo en que esta es una profecía mesiánica que tiene que ver con Jesucristo y, por tanto, nos quedamos con eso como dato más importante. Aunque el centro es Jerusalén, allí murió el Señor, pero con resultados para todo el mundo. Versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación o como inundación, es decir, brutal, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y si pudiéramos documentarnos pues con relatos de ese tiempo, por ejemplo, el famoso relato de Flavio Josefo, pues en Antigüedades pues encontraríais ahí unas descripciones horrorosas de cómo fue aquella guerra y de cómo eran los romanos con aquellos judíos que eran muy rebeldes ellos. Se levantaban por lo menos de nada. Y prueba de eso es la rebelión que aparece en el año 132 con Bar Kokhba, que os mencioné antes, pero hubo más. Y ellos no se paraban en mientes, ellos iban y arrasaban lo que fuera. Era la política de tierra quemada.
allí no quedaba nada. Bueno, pues estamos en el versículo 26 y este versículo nos sitúa en ese intervalo sin tiempo. Aquellos que colocan ahí ese intervalo, que según algunos intérpretes estamos en él, bueno, pues en este caso no hay nada que lo impida, porque ahí no pone tiempo. Después de las 62 semanas, sí. Ya ha venido el Mesías, sí, pero ahí no hay tiempo. Aquí no habla de tiempo. Curiosamente, después de estos sucesos que están claros, la muerte del Señor y la destrucción de Jerusalén, curiosamente después de eso aparece otra vez el tiempo, como dijimos ya antes. La segunda etapa del cumplimiento. La primera son 7 semanas y 62 semanas. La segunda es otra semana, porque ese intervalo, pues parecen sucesos que forman parte de la profecía, indudablemente, pero parece como que ocurren sin estar en la contabilidad de las 70 semanas. Y ahí están de acuerdo, pues, las interpretaciones que se nos han introducido cuando se hizo la introducción de Daniel. Aunque yo prefiero no meterme mucho con los años, porque meterse mucho con los años es pillarse los dedos. Y bueno, no al lugar ni nos va a servir de nada. Así que la segunda etapa del cumplimiento, esa última semana para completar las 70 semanas. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Esto también ha sido muy discutido, pero creo que la mejor manera de entender esto, pues es sencillamente, todo aquel que en él cree tiene vida eterna. La gracia de Dios operada por medio de Jesucristo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Creo que eso encaja perfectísimamente. Es decir, un tiempo que tampoco no está claro ese tiempo, no está clara la duración de esa semana, algunos le ponen 7 años exactos, 3,5 por aquí, 3,5 por allá, pero cuidadito con eso. Entonces, la confirmación del pacto, de aquí se han dicho cosas. El otro día, mira, os lo voy a decir porque es que el otro día una hermana, no de esta iglesia, me dijo, ¿sabes? Hemos estado investigando. Fijaros la cantidad de tiempo que se dedica a elucubrar sobre esta cuestión. Hemos estado investigando y todos los datos cuadran. Felipe VI será el anticristo. Tela, ¿eh? Tela, ¿eh? Pero de verdad, ¿eh? Y es una hermana muy seria, ¿eh? Y muy amante del Señor y de las Escrituras. Y además se moja mucho en la evangelización. Y yo quedé sorprendidísimo. Felipe VI le cuadran todos los datos para ser el anticristo. De verdad que hay que ver, ¿eh? Pero esto es real, fue la semana pasada. Bueno, en todo caso, yo creo que tenemos que dejar que el texto nos conduzca y no liarnos. Creo que el pacto con muchos confirmado, creo que es lo que mejor nos cuadra con el conjunto de la Escritura, es eso, todo aquel que en él cree tiene vida eterna. La sublime gracia de Dios en cuyo tiempo estamos y que se derrama sobre todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Pero, de todas formas, aquí hay algunas cosas que no encajan muy bien con eso. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cuándo cesó el sacrificio en Jerusalén? Cuando se destruyó el templo. Ya no pudo haber más sacrificios, porque el lugar era el templo y no había. Y de hecho ahí nació un nuevo movimiento y otra forma de adorar sin sacrificios, porque fuera del templo no se podían hacer. Así que, evidentemente, eso puede encajar ahí. Pero esto es en otra semana, después de habernos dicho sin tiempo la destrucción de Jerusalén. ¿O sería ya en esa semana? Bueno, ahí ya los que comentan, cada uno se va por el territorio que le parece más adecuado. Pero en todo caso, estas dos cosas
creo que se pueden encajar aunque aparecen en orden inverso. La confirmación del pacto, es decir, la confirmación de que cualquiera que crea será salvo, y el hecho del final de los sacrificios y de las ofrendas en el templo. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esto, si vais a la historia y veis el tiempo de Antíoco Epífanes y de la revolución, de la rebelión de los macabeos, veréis que esto se cumple todo al pie de la letra. ¿Se cumplirá otra vez? Pues yo creo que sí. Y a lo mejor eso tiene que ver con el derrumbamiento del Imperio Romano, que algunos quieren que dure hasta que el Señor venga de nuevo. Bueno, a lo mejor hay restos, claro que los hay, las leyes, por ejemplo, pues el derecho romano sigue teniendo mucho que decir en nuestras leyes, pero al final, repasado todo esto, porque hemos llegado al final del versículo 27, al final, repasado todo esto, el final del versículo 27 habla del pago. Lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El plan de Dios se cumple, el trayecto es doloroso, pero al final hay un Dios en los cielos. Así que su pueblo, a lo largo de la historia, ha ido, o vamos yendo, experimentando el resultado de nuestras rebeldías y desobediencias, porque Dios es fiel, no puede negarse a sí mismo. Pero también, a lo largo de la historia, hemos comprobado la gracia y la misericordia de Dios para todo aquel que cree. Y al final esto es como desplegar de una forma no muy clara, pero desplegar la historia futura y decirnos, hay un Dios en los cielos y la historia está toda en sus manos. Y que nadie se crea que los que se rebelan contra él quedarán sin consecuencias. Al final, los que se crean señores del mundo y de la historia y quieran hacer su voluntad aplastando a todos los que se rebelen, recibirán el pago. Como dice al final de este versículo, lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y no nos perdamos en sucesivas interpretaciones, quedémonos con lo esencial. Dios es el Señor de la historia. Hay un Dios en los cielos. Y el Dios que hay en los cielos se manifestó en esta tierra en el Señor Jesucristo, para poner en marcha definitivamente el cierre del gran plan de Dios que subyace en esta historia de las 70 semanas. No nos perdamos en fechas ni en historias, quedémonos con que hay un Dios en los cielos y la historia está en sus manos. Puede que nunca lleguemos a saber los detalles totales hasta que ocurran. Cuando ocurran, seguro que lo tendremos clarísimo. Y a veces aún tardaremos. Cuando el Señor vino por primera vez, aquellas profecías que le señalaban, tardaron en entenderlas, incluso los propios apóstoles. O sea que no nos tengamos por más listos nosotros. Confiemos en el Dios de la historia. Démosle gracias por su gracia y seamos fieles para con él. Oremos. Señor y Padre nuestro, te damos gracias un día más. Te damos gracias porque has querido destaparnos un poquito el pasado, el presente y el futuro. Señor, te damos gracias porque no solo demostraste una relación íntima con tu siervo Daniel, sino que también con nosotros, porque esa revelación ha llegado hasta nosotros. Te damos gracias porque eres el dueño de la historia. Te damos gracias porque en un mundo confuso, inseguro, en ese mundo podemos confiar en ti como el Señor absoluto de los tiempos y el que hace que su justicia prevalezca siempre. Te damos gracias porque nos ha sido atribuida por la obra de Jesucristo. Y Señor, te pedimos que se refuerce nuestro testimonio al saber que vamos en nombre del Dios de la historia y hablando de la maravillosa obra de la gracia que puede llevar a la vida eterna
a cualquiera que crea. Despídenos con tu paz, con tu bendición y con la confianza en tu palabra y en tu obra. En el nombre de Jesús. Amén.